Un científico a sueldo de Hitler. Una traición. Una fuga desde Alemania del Este. Un conflicto entre la OTAN y la URSS en plena Guerra Fría. No os hablo de una novela de John le Carré, sino de la historia auténtica del motor de dos tiempos. Su misión, si decide aceptarla, es explicar la historia del motor de dos tiempos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Infíltrate con nosotros. Porque para conocer la verdadera historia del motor de dos tiempos, nos tenemos que infiltrar en la Alemania nazi. Así que cogemos el túnel del tiempo y nos vamos a 1944. Os preguntaréis dónde estamos. Estamos en las montañas de Harz, en Mittelberg, en un túnel prácticamente clandestino. Es una fábrica y un laboratorio de investigación donde los mejores ingenieros de Alemania, los mejores, con los mejores medios y a las órdenes de Wernher von Braun, están trabajando y fabricando las V1 y las V2. Ya sabéis que son las bombas con las que los nazis pretendieron dar la vuelta a la guerra, que ya se les ponía bastante, sobre todo cuando llegaron las V2, bastante difícil, y que bueno, han sido las precursoras de los modernos misiles. Pero Alemania pierde la guerra, como todos sabéis. Y todos esos científicos, ingenieros, pues saben que lo tienen complicado, porque quieras que no, aunque haya sido de forma obligada, han estado trabajando para el régimen nazi. Imaginaban que podían acabar o en un campo de concentración, o presos, o fusilados. Entonces Wernher von Braun escoge a los 700 mejores ingenieros, más o menos, se rinde a los aliados, se rinde en concreto a Estados Unidos y viaja para allí. Y este equipo de gente, este grupo de gente, bueno, pues años después consiguió poner un hombre en la Luna. Gracias a estos ingenieros y sobre todo a Wernher von Braun, pues consiguieron ganar la carrera espacial. Pero había uno de sus ingenieros, era Walter Kaden. Y Walter Kaden se queda en Alemania. Y bueno, pues lo pasa mal porque llegan los rusos primero, él intenta escaparse, lo consigue. Después de muchas vicisitudes, se queda en lo que luego fue la República Democrática Alemania. La República Democrática Alemana, la Alemania del Este. Y bueno, allí como puede, pues monta una tiendecita de motos y cuando las cosas ya empiezan a ir un poquito mejor, empieza a preparar motos, no lo hace mal. Entra a trabajar en la fábrica de motos IFA, que fue posteriormente MZ. Y MZ pues empieza a plantearse seriamente su presencia en competición, en correr en el Mundial. En esa época, salvo excepciones, por ejemplo Suzuki era una de las poquísimas, todo el mundo utilizaba motores de 4 tiempos, más complejos técnicamente, sobre todo de fabricar. Y bueno, MZ tiene unos recursos muy limitados, y gracias a Walter Kaden, pues hacen motores de dos tiempos muy competitivos. Todo el mundo considera a Kaden el padre del moderno motor de dos tiempos, porque él inventó muchas cosas, pero sobre todo aplicó los tubos de escape de resonancia, los famosos tubarros, y las válvulas rotativas al motor de dos tiempos. En 1958, MZ gana su primera carrera en el Mundial, y en 1961 podría haber ganado su primer Mundial gracias a Ernst Degner. Degner no solo era el piloto número 1 de la escuadra, habían tenido otros pilotos, pero se los habían quitado las marcas rivales. Y Degner se había erigido como el piloto número 1 de la marca. Pero es que además era un tío con grandes conocimientos técnicos y amigo personal de Kaden. Y además era el espía imprescindible, el traidor imprescindible en cualquier historia de espías. Llamar a Degner traidor puede resultar muy duro, pero bueno, fue un traidor. ¿Que tuviera sus motivos? Bueno, seguramente yo también hubiera tratado de escaparme, porque Degner estaba harto de la dictadura. Había una gran diferencia, es que sus compatriotas no podían salir del país, bueno, casi no podían ni moverse dentro del país, pero Degner, como piloto oficial, y acudía a las carreras, pues se movía por toda Europa y veía cómo era el resto de Europa, y veía lo mal que estaba la República Democrática Alemana. En uno de esos viajes a la isla de Man,
conoció al director deportivo de Suzuki, Jimmy Matsumiya. Bueno, el caso es que hicieron muy buena amistad, muy buena amistad. Suzuki también usaba motores de 2 tiempos, no le iba nada bien, las MZ iban mejor, hicieron mucha amistad. Tanta amistad que un día Matsumiya se atrevió a proponerle a Degner que traicionara a su país y a su escudería y se fugara a Occidente. Bueno, en este caso habría que hablar más bien de Oriente, pero bueno, en cualquier caso que se fugase al mundo libre. Degner, de acuerdo con Matsumiya, decide escaparse. Plantean 2 intentos que por diversas razones fallan, entre otras cosas porque Degner no quería escaparse hasta que su familia no estuviera también en la Europa del Este. Pero por fin llega el Gran Premio de Suecia. Era la penúltima prueba del campeonato y Degner tenía posibilidades de ganar el campeonato. Y de repente, casualmente, se rompió la moto. Pero además se rompió la moto no en cualquier sitio, sino en una recta que estaba al lado de un bosque. Bueno, el equipo esperaba que el piloto llegara a boxes, pero el piloto nunca llegó a boxes. El piloto se escapó por el bosque, fue a Dinamarca, bueno, pasó con una serie de vicisitudes que no vale la pena contar, hasta que consiguió que le aceptaran, porque en esa época la Guerra Fría pues ya estaba en un momento complicado. Bueno, el caso es que desapareció, pero reapareció al año siguiente en el 62. Bueno, esto lo voy a leer. La historia es, reapareció, pero ya en el equipo Suzuki, ganó ese mundial, el del 62, y entre el 62 y el 70, Suzuki ganó 9 títulos de pilotos y 8 de fabricantes. Bueno, Degner ha dicho en ocasiones que no se llevó los secretos de la marca. No se lo cree nadie, porque Suzuki, de no tener buenos resultados a arrasar, pues está claro que Degner se llevó consigo muchos conocimientos de Cadden. Cadden jamás se lo perdonó, nunca se lo perdonó, porque él dijo que no había traicionado a su país ni a su marca, sino que también le había traicionado a él, que era amigo suyo. Bueno, como toda historia de espías, pues tiene un final trágico. Trágico porque Degner, curiosamente, falleció en España, en Tenerife, pero falleció en muy extrañas circunstancias y hay quien quiso ver por ahí la larga mano de la Stasi en su muerte. Bueno, el hecho es que ahí se acaba la historia de Degner. Todo esto es muy importante para saber cómo funciona un motor de 2 tiempos, que es lo que vamos a empezar a ver ahora mismo. Todos estos hechos cambiaron la historia del motor de 2 tiempos. Un motor que se inventó a finales del siglo XIX y que no está claro quién lo inventó, porque hay algunos que dicen que fue Carl Benz y hay otros que dicen que fue, y lo voy a leer para no equivocarme, Dougal Clerk. Da igual quién lo inventara, porque en lo que todo el mundo está de acuerdo es que fue Cadden quien hizo del motor de 2 tiempos un motor moderno. Para entender los avances de Cadden hay que entender cómo funciona un motor de 2 tiempos. Esto os puede parecer un poquito árido, pero yo os aconsejo que sigáis un poco los gráficos y los vídeos que vais viendo mientras yo os hablo, porque no es tan difícil. El motor se llama de 2 tiempos. Bueno, podría decirse que el nombre no es adecuado porque tiene los 4 ciclos termodinámicos de un 4 tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. Son iguales. Lo que sucede es que se llevan a cabo a un ritmo distinto. Veréis que este motor es muy sencillo de construir, es mucho más sencillo que uno de 4 tiempos. De diseñar no tanto, yo os explicaré por qué. No me quiero olvidar porque me habéis pedido varios este vídeo, pero uno de nuestros garajistas, Garitz Mitchelena, es uno de los que me ha pedido con más insistentemente, así que te dedicamos a ti el vídeo. También os quería contar alguna peculiaridad antes de explicar cómo funciona. Este motor no lleva engrase, En el cárter pasan los gases y no lleva aceite. Entonces, el aceite tiene que ir mezclado con el combustible. Esto es muy importante, ya sabéis que usan mezcla. Es muy importante por varios motivos. Uno, precisamente porque hay que añadir aceite al lubricante. Si se nos olvida, rompemos el motor, se llama griparse. También se puede gripar porque, ya lo hemos contado hablando de algún coche, de los Warburg, que si tú bajas un puerto largo y no aceleras porque realmente lo que quieres es retener, no está entrando aceite al cárter, con lo cual se queda sin engrase. También hay motores modernos que llevan el aceite aparte, por ejemplo los de KTM, y un inyector que pone el aceite en la gasolina. Esto es muy importante porque uno de los problemas del motor de 2 tiempos es que sí o sí, mejor dicho, quema aceite. Como os decía, quema aceite porque el aceite va mezclado con la gasolina. Todos los que tenéis
o habéis tenido un car o una moto de 2 tiempos, os acordáis, sobre todo en frío, cuando arrancáis, el humo azul que echa. El humo azul ya sabéis que es sinónimo de que se quema aceite. Para contaros cómo funciona el motor, voy a contaros mejor el recorrido que hace el aire cuando entra. Vamos a empezar. Cuando el pistón, vamos a imaginar que el pistón está subiendo. El cárter es estanco. Al subir el pistón, destapa una lumbrera. Una lumbrera es un agujero en el cilindro. Destapa una lumbrera que comunica al carburador con el cárter y aspira aire y gasolina. El pistón sigue subiendo, ya veremos qué pasa en el otro lado, hasta que empieza a bajar. Cuando baja, esa mezcla de aire y gasolina, hay una lumbrera que se llama de transferencia que comunica la parte de abajo del motor con la parte de arriba, el cárter con la culata casi. Entonces el pistón empuja la mezcla que va hacia arriba. Me diréis, bueno, y va hacia arriba, ¿por qué no va para atrás, por donde ha entrado? Por 2 razones. Una, por la inercia. Yo os he contado muchas veces que esto pasa muy rápido. Y cuando tiene una inercia, cuando un gas va en una dirección, es muy difícil que vaya para atrás. De todos modos, los motores modernos tienen una válvula que, para los que veis en YouTube, tiene esta forma, que deja entrar el aire, pero no deja que retroceda. Bueno, estamos con el aire que ha pasado, la mezcla, que ha pasado del cárter, empujada por el pistón, hacia arriba. Esos mismos gases frescos empujan los gases quemados que había ahí. Los empujan y los echan fuera del motor o por la lumbrera de escape. Este es otro de los inconvenientes del motor de 2 tiempos. No es fácil que no se escapen gases frescos. Ya sabéis que cuando se escapan gases frescos tenemos 2 problemas. Uno es que gasta más, porque son gases que no han producido trabajo, y otro que son muy contaminantes. Bueno, lo que no se escapan se quedan ahí, el pistón sigue subiendo, tapa todas las lumbreras, comprime la mezcla, es mezcla de aire y gasolina con un poquito de aceite, que explota, la inflama y vuelve a bajar. Como os digo, es relativamente sencillo de fabricar, no tanto de diseñar, porque como os digo, hay que tener muy en cuenta las inercias, el tamaño de las lumbreras. ¿Os acordáis, los más viejos, lo que se llamaba los magos de la lima? Porque un tío con una lima, si era muy inteligente, retocaba las lumbreras aquí y allá y hacía que el motor corriera más. Pero el motor en sí es muy sencillo. Aparte de sencillo, este motor tiene una ventaja, que en función de la cilindrada, la potencia es muy alta. Tiene una potencia específica por cilindrada más alta que un 4 tiempos sin turbo. Esto permite que a igualdad de cilindrada el motor sea más pequeño, más simple, por supuesto, y más ligero. Esto es una ventaja definitiva en las motos, por este motor ha sido muy utilizado y sigue siendo muy utilizado en las motos. Y además es sencillo de mantener, porque cualquiera puede hacer el mantenimiento. Yo recuerdo que mi padre tenía una moto de 2 tiempos, una ISO, y bueno, pues de vez en cuando, además, los combustibles y los aceites de esa época, os estoy hablando finales de los 60, primeros 70, dejaban mucho residuo. La mezcla, hoy en día hay motores que trabajan hasta con un 1% de mezcla. Otros, como decía, de KTM, que el aceite va en un depósito separado y el propio motor lo mezcla, ¿no? Pero trabajar con mezcla de un 1, un 2% es muy corriente. En esa época se mezclaba un 5 o un 6. Bueno, como os decía, mi padre, ni corto ni perezoso, cuando veía que la moto bajaba de rendimiento, en la calle desmontaba el motor, se lo subía a casa, desmontaba la culata, que es ciega, no tiene válvulas. Bueno, pues con las manos y con una lima quitaba los residuos y la carbonilla, sacaba el pistón, le ayudaba a mi madre o yo cuando era más mayor, cambiaba los segmentos, montaba la culata, una junta de culata nueva y bajaba el motor y lo montaba. Y eso lo hacía una mañana. Imagínate hacer eso en un motor de 4 tiempos, es absolutamente imposible. Os decía que Walter Cadden fue el inventor, vamos a decirlo así, del moderno motor de 2 tiempos. Él, aparte de conseguir unas cotas que eran idóneas y diagramas de distribución muy perfeccionados, inventó 2 cosas concretas, que es el tubarro y la válvula rotativa. El tubarro es muy fácil de entender, bueno, no es tan fácil de entender, pero es muy fácil de explicar, porque seguro que todos habéis visto una moto de 2 tiempos. Las motos de 2 tiempos tienen un tubo de escape muy característico, muy grueso, por eso se llama tubarro, con panza. ¿Por qué? Porque las ondas que se producen en esos escapes rebotan y actúa como las válvulas de un motor de 4 tiempos. Por eso os digo que el motor de 2 tiempos es fácil de fabricar, pero no tan fácil de diseñar, porque hay que tener en cuenta todos estos detalles. La válvula rotativa es más fácil de entender. En la entrada al motor, pues ponían un disco y ese disco tenía perforaciones.
Cuando llegaban las perforaciones el aire podía entrar y cuando no había perforaciones no podía entrar. De tal manera que era más fácil de regular la admisión. Lo cierto es que el motor de 2 tiempos, gracias a Walter Cadden y a los que vinieron después, se desarrolló muchísimo, sobre todo, como os decía, en motos de campo y en motos de asfalto. Las motos, las famosas motos de 500, las motos de 500, que tenían como, es fácil de imaginar, 500 centímetros cúbicos, llegaron a alcanzar más de 200 caballos. Eran motores de 4 cilindros y que en las últimas evoluciones iban, como se llama, en cuadro. Si los veis, si lo viéramos desde arriba de la moto, como va el piloto mirar hacia abajo, los 4 cilindros hacían un cuadro. Eran como 2 bicilíndricos, uno detrás de otro. Llevaban válvula de emisión rotativa, tubarros, eran motores muy sofisticados y muy potentes. Bueno, así que ya tenéis información y estaréis pensando, vamos a ver, es un motor barato de fabricar, robusto, sencillo, muy potente, que lo puede hacer el mantenimiento uno mismo en su casa. Bueno, entonces, ¿por qué no hay más? Bueno, pues no hay más por 2 razones. Voy a hablar de la competición para enlazar lo que decía antes. Vuelvo a las 500 de 2 tiempos. Eran motores y motos absolutamente brutales. Pasaban de la nada a el todo, o sea, ríete tú de un turbo. Era brutal. Por eso se producían las caídas que en el argot se llamaban por orejas, porque la potencia del motor llegaba a la rueda, derrapaba y cuando cortaba para no caerse el piloto, agarraba de repente y le lanzaba al aire. En las motos, más que en los coches, es muy importante la conexión que haya entre el mando del acelerador, el gas que se llama en las motos, y la rueda. Ya haremos algún vídeo contando esto en detalle porque vale la pena, y vale la pena contar la historia de los 500 de MotoGP, cuando se inventó el motor Big Bang, luego el Screamer, todo eso tiene que ver precisamente con esto. También hubo motos de 2 tiempos de calle, no muchas, o sea, a ver, de calle hubo muchas motos pequeñas, scooter, pero motos grandes, de más de 500, no hubo tantas. Realmente donde los motores de 2 tiempos han sido los reyes absolutos, han sido los pequeños scooter y ciclomotores, donde eran lo más normal, porque eran motores muy pequeñitos, muy sencillos, pero que tenían un buen rendimiento. Hoy en día, con los temas de polución y consumo, pues estos motores han pasado al desuso, porque os hablaba de que tenía 2 inconvenientes. En competición, esa respuesta tan complicada, pero el inconveniente más importante es que son motores, en esto se parecen al Wankel, también el Wankel tiene lumbreras en vez de válvulas, son motores que gastan más y que tienen más emisiones. De todos modos, bueno, los que conocéis las motos de campo es muy habitual, las motos de campo incluso hoy día de 2 tiempos, aunque los japoneses los han ido dando a la espalda, pero KTM cree en los motores de 2 tiempos. KTM ha recuperado, o no recuperado porque nunca los ha dejado de fabricar, sino que ha modernizado el motor de 2 tiempos, que como os digo lleva engrase separado, pero además lleva inyección, que era algo que los motores de 2 tiempos no llevaban. Estos motores, la verdad, es que van francamente bien. Los motores de 2 tiempos, además, en moto, y en motos de trial, que casi todas son de 2 tiempos, tienen una ventaja. Primera, que son más pequeños y más ligeros, pero hay otra, es que por su forma de entregar la potencia, son motores que tienen unos bajos potentes, pero sobre todo muy particular. Cuando una moto de 2 tiempos se cala, es como si se apagara. Sigues acelerando, pero la moto corre menos, pum, y se para, pero se para suavemente. Un motor de 4 tiempos, cuando se cala, a mí me ha pasado en una moto de campo de 525 centímetros cúbicos, una KTM, que en una trialera se me caló y fue tan brusco que me salí por delante de la moto. En el motor de 2 tiempos eso no pasa. Desde luego en coches donde el espacio e incluso el peso en proporción no es tanto problema, yo no veo mucho futuro en el motor de 2 tiempos, aunque igual que Mazda está trabajando en un Wankel como motor auxiliar para un híbrido, no sería ninguna locura pensar en poner un motor de 2 tiempos como motor auxiliar para un híbrido. Bueno, en motos KTM ha conseguido que estos motores se vuelvan a ver en el enduro y en el motocross, porque como os decía, son motores potentes, ligeros, muy sencillos de mantener, robustos y bueno, que tienen muchas ventajas. Queremos que este canal sea muy participativo y por eso os proponemos una cosa. Para celebrar que llegamos a los 100.000 suscriptores, ayudarnos mandándonos un vídeo para felicitarnos, pero no para felicitarme a mí o al equipo, no, para felicitar a todos los garajistas. Un vídeo cortito, por favor, mejor en horizontal y lo mandéis al correo que estáis viendo en pantalla.
info@garajehermético.com. Esperamos vuestros vídeos. Hoy de nuevo rompo las reglas porque el coche del día tiene 2 ruedas y es una moto. Bueno, es que no podía ser de otra manera. La moto del día es la KTM EXC 300 de 2 tiempos, la versión 6 Days. Bueno, muchos sabréis que hay una especie de olimpiadas de la moto de campo que se llaman los ISED o los 6 Days, International 6 Days Enduro, y bueno, que se celebran cada año en un país. Se celebran en Chile no hace tanto. Y como decía, KTM ha vuelto a recuperar los motores de 2 tiempos. Pero yo, cuando corrí en Enduro, corrí el Campeonato de España, siempre corrí con KTM con motores de 2 tiempos. Siempre, siempre. La versión 6 Days, que es una versión un poquito especial. Además, corría con la 300. Me acuerdo que en esa época decíamos que había motores de 2 tiempos, que casi todos eran de 250, motores de 4 tiempos, que solían empezar en 400, y luego decíamos de broma que estaban los motores de 3 tiempos. Obviamente no hay motores de 3 tiempos, por lo menos no que yo sepa, pero esas 300 pues estaban un poco a mitad de camino, porque no eran tan rabiosas como las 2T de 250, que eran más rabiosas, las 300 tenían más bajos, se acercaban más a las 4 tiempos, pero eran más ligeras que las 4 tiempos. La verdad es que yo disfruté muchísimo esa moto, y bueno, tengo un grandísimo recuerdo. Realmente no fueron una, porque el tiempo que corrí pues iba cambiando de moto, más o menos cada 6 meses, un año cambiaba de moto. Pero eso sí, siempre KTM 300 6 Days con arranque eléctrico. Porque voy a contar una anécdota que no está en el guión, pero me he acordado según venía. Porque había motos que no tenían arranque eléctrico. Yo recuerdo a un compañero, estábamos en la salida de un enduro, y me dijo, pero el arranque eléctrico es una tontería, porque total, estas motos, es verdad que las 2 tiempos arrancan muy bien. Pero durante el enduro había una bajada muy empinada y un barrizal abajo. Un barrizal que llegaba por encima de la altura media de la moto. Ahí se nos caló la moto a los dos, íbamos juntos, y claro, arrancar a patadas en un barrizal una moto era casi imposible. Yo di a mi botoncito, arranqué, salí y le dije adiós y le gané esa carrera. Bueno, la verdad es que disfruté mucho esa moto y por eso la he traído aquí y la he elegido como moto del día. Bueno, espero que os haya quedado claro cómo funcionan los tiempos y qué ventajas e inconvenientes tiene. Y si no os ha quedado claro, pues para eso tenéis los comentarios, que ya sabéis que me encantan y aprendo mucho y me dais muy buenas ideas. Si os suscribís, mejor. Ya somos 100.000, pero queremos ser mucho más, así que suscribíos. Y ya sabéis que hay una campanita, que casi siempre acierto porque me la pone aquí Rodrigo, que si la dais os avisamos del próximo vídeo. Bueno, siempre lo digo al acabar, no tenemos todavía nuestro estudio titular, pero bueno, estamos aquí, podemos seguir haciendo vídeos, seguimos en estado de alarma, espero que esto acabe pronto, pero de momento, por favor, cuidaros mucho, porque queremos veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!